Bueno, hermanos, yo creo que vamos a comenzar y vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Ah, Bien, oremos. Señor bendito, nosotros ante tu presencia venimos con gratitud, primeramente porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón y decimos, aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Amén. Y Padre, ahora nosotros también venimos porque ante ti, porque sabemos que tú eres el Dios de gracia y necesitamos tu gracia y tu sabiduría para hacer lo que hacemos de tal manera que sea para tu gloria. Así que pedimos que tú nos des sabiduría de tu espíritu, nos des discernimiento y no inclines nuestros corazones a tu palabra. Pedimos todo esto para la gloria de tu Hijo Cristo y en su nombre. Amén. Bien, hermanos. De nuevo, Génesis, Éxodo, Levítico. Nosotros vemos desde la creación, la caída del hombre, el castigo de Dios en el diluvio, a Abraham, Isaac, Jacob, Egipto, salida de Egipto, Moisés. ¿Quién tiene esa bulla ahí? Oye, ¿con qué? Aló. Yasha, ponga todo esto en mudo, por favor. Tenemos de nuevo, desde Génesis tenemos la creación de todo, la caída del hombre, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, Egipto, esclavitud 400 años, Moisés, Éxodo, Moisés, ley, Moisés, desierto, Números, Deuteronomio, Moisés, dándole el cargo a ellos antes de entrar a la tierra, Josué, la conquista de la tierra, la repartición de la tierra, jueces, cada cual hacía lo que le parecía, Ruth, en medio del caos, Dios todavía sigue haciendo su obra. Primera Samuel, el último juez, el primer rey, Saúl, corazón ennegrecido. Segunda de Samuel, el rey David. Y hoy entramos a Primera de Reyes. En todas estas cosas, no nos podemos olvidar que desde el inicio Dios tiene un plan, vimos en el capítulo 2, de sacar su iglesia del costado del segundo Adán, como sacó a Eva del costado del primer Adán. Y que hay una unión orgánica antes de la caída del pecado. Antes de la caída del hombre en el pecado, mejor dicho. Ya la iglesia estaba preanunciada. El primer anuncio de el plan de Dios es cuando Eva es sacada de Adán. Una representación completa de la iglesia que luego Pablo usa en Efesios 5 para explicar que el misterio de el matrimonio no es que representa a la iglesia a Cristo, no. Es que Cristo y la iglesia están representados en los matrimonios. Que no es lo mismo ni es igual. Y Pablo dice, no, esta relación es de Cristo y la iglesia. Yo estoy hablando a ustedes de Cristo y la iglesia. Ahora, ustedes deben imitar eso, pero la relación central es Cristo y la iglesia. Entonces, la iglesia no nace porque el hombre pecó. Dios desde el principio ha tenido su plan
de traer al Redentor para formar su pueblo. Así que cuando el hombre cae, la primera promesa, la simiente de la mujer. La batalla entre la luz y la oscuridad es puesta en vista y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y toda esta historia que hemos visto es Dios llamando a sus escogidos a través de la historia y manteniendo la línea de la simiente del Mesías hasta que lleguemos allá. Hasta que lleguemos allá. Y en cada una de estas cosas vemos a Satanás tratando de detener la simiente de la mujer, tratando de detener la promesa a Abraham, tratando de detener el cordero sacrificial, tratando de detener al arca en el lugar santísimo, tratando de detener a Cristo. Ese es el drama de la historia de la Biblia. Cuando nosotros nos enfocamos en que si este grupo, aquel grupo, el no grupo, o quiénes eran, quiénes no eran, perdemos el hilo de las Escrituras. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a entrar ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Una cosa más antes de entrar. Nosotros vemos constantemente que Dios está eligiendo. De pecadores, elige con quién va a obrar. De pecadores, elige con quién va a obrar en ese momento histórico. ¿Y qué pasó ahí? La camisa mía parece que está bien bonita. Entonces, en ese obrar, el Señor es quien tiene el control. Y Él toma a aquellos que Él ha considerado, aún desde antes de la fundación del mundo, que va a ser aquellos que van a defender el pueblo de Israel, aquellos que van a estar en la línea del Mesías, etc. Todo elegido por Dios. Todo establecido por Dios. Hoy nos vamos a concentrar, como le dimos una clase completa a Saúl y una clase completa a David, vamos a darle una clase completa a Salomón hoy. Vamos a tratar de cubrir los primeros 11 capítulos de Primera de Reyes. Hay muchas cosas que aprender ahí. Y vamos también, luego la semana que viene, tienen que bajarse con Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Así que lean. Pero creo que aquí hay una serie de cosas que son importantes. Porque en este libro, con la muerte de Salomón, Dios de nuevo, y vamos a ver eso, hace algo increíble con Israel. Él los divide. Él los divide. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a ir a Primera de Samuel. Déjenme tomar mis notas aquí. Bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario de las clases pasadas que crean que es importante? Alguien que levante su mano, que crean que es importante antes de entrar a el reinado de Salomón. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? ¿Tiene un comentario de cualquier cosa que hayamos visto que no estamos claros todavía? Bien, parece que todos me están escuchando y ninguno tiene preguntas, lo cual indica, hermanos, el tipo de buen profesor que soy yo, que explico una vez y ya todo el mundo entiende.
o implica los sabios que son ustedes. Entienden inmediatamente y ya no tienen preguntas. Cualquiera de las dos es buena. Bien, no hay nada. Bien, ok. Vamos entonces al primer capítulo. Y en cada capítulo podemos encontrar algunas cosas interesantes, excepto por uno o dos. Y en el primer capítulo nosotros leemos que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Siempre tenía frío. Y como una costumbre que se hacía en ese tiempo, buscaban a alguien que durmiera con él, que acostara para calentar. Y le dijeron, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa de toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Las escrituras inmediatamente le quitan la idea pecaminosa a quizá alguno de ustedes. Oye, una mujer virgen, hermosa, al lado del rey. No, esa era su función, ese era tu trabajo, ella le servía. David nunca la conoció. David nunca tuvo relaciones con ella. Entonces, ¿qué pasa? David ya está viejo y David tiene un hijo que se llama Adonías. Adonías era amigo de Joab, el general del ejército, que mató a Absalón, a quien Absalón le encendió su campo en fuego. Y dice los versículos 5 y 6, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y óigame bien ahora, hermanos. Él toma el reino sin autorización. Pero el versículo 6 debe hacernos temblar a los padres. Oiga lo que dice el versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era un joven de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Absalón vimos que era un muchacho de buen parecer. David ni le hizo caso, ni hablaba con él, no tenía tiempo para él. A este no, este estaba al lado de David, entraba muchas veces al palacio, pero David nunca lo entristeció. Esa idea no es que nunca le dijo una historia de Bambi para que él llorara. No, no, no. La idea es que David nunca lo entristeció a él por su pecado. Igual que Elí no paró su pecado. Ni lo sentó y le dijo, ve acá, ¿por qué tú estás portándote mal? Eso está mal. Ahora dime por qué lo estás haciendo. Y vamos a hablar por qué esa conducta aquí no se permite. Y él, este joven Adonías, hace algo que trae vergüenza a la familia, al igual que el hijo pródigo hizo a su padre. Y es, dame la herencia antes de que te mueras. Dame el reinado, yo voy a tomar el reinado antes de que te mueras. En otras palabras, para mí tú estás muerto. ¿Y por qué este joven actúa así? Porque David nunca lo entristeció. Hermanos, hay una palabra que tiene dos letras. Y esa palabra es una herramienta que Dios nos ha dado a los padres para entristecer a los hijos y enseñarles a ellos disciplina, enseñarles a ellos respeto
enseñarles a ellos a entender la posición que tienen. Y esa palabra es no. No. Y cuando los hijos no entienden no, el problema no es de los hijos. El problema es de los padres. No. No, es que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con lo que yo te dije. No. Luego vamos a hablar de razones por las cuales está mal hacerlo, está bien, pero por ahora la respuesta es no. Pero papi, mira, ¿qué parte tú no entiendes? ¿La N o la O? ¿Cuál de las dos tú no entiendes? Es no. Y hasta que nosotros no usemos no de una manera bíblica, los niños no van a aprender. Negociar con los hijos la obediencia es matarlos. Si tú haces esto, yo te voy a dar aquello. Ah, ¿tú quieres el iPhone nuevo? Sí. Ah, pero tú tienes que sacar una A en el colegio, tú tienes que estudiar, hacer tu tarea. Y el hijo dice, está bien, pero cuando viene con una B en vez de una A, tú dices, bueno, pero papi, yo hice el esfuerzo, papi. Ok, toma tu teléfono. Negociar con los hijos es enseñarlos a ser hipócritas y hacerles decirle a Dios a cada rato, Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar aquello. No, no. Y el hijo debe entender que cuando papi dijo que no, mami tampoco va a decir que no. Va a decir que sí. Ella va a decir también no. David, al igual que Lee, no estorbó el pecado de Adonías. Iris tiene un buen punto ahí. De hecho, la Biblia tiene ese récord, que David ahí falló. Adonías entonces va y toma a un grupo de personas con él, Joab, Abiatar, que ayudaban a Adonías. Joab, general del ejército, Abiatar, sacerdote. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, aquel que se burló de David, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Adonías entonces se pone de acuerdo con Joab y planean darle a él el reino, ungirlo como rey. Ellos se van, invitan a todo el mundo, aún a los hijos del rey. Ok, ¿quién está ahí? Evelyn, por favor, póngase en mudo. Enmudece a todo el mundo, por favor, Yash. Estoy esperando, Yasha, que enmudezcan a todo el mundo. There's a sound there.
Ok. Entonces, ok, hermanos, por favor, no quiten sus micrófonos, déjenlo en mudo, porque eso llena de ruido y entonces No sale se la grabación. preocupe, ya sé quién es. Ok, pues ya tú sabes qué hacer con ellos. Dale una pela, dile que no. Adonías toma a Joab, a Abiatar, y se van para hacer una fiesta. Y van junto a la peña, mataron animales gordos, hicieron una fiesta grande, convidaron a todos los hermanos de Adonías, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero él no invitó al profeta Natán, no invitó a Benaía, el otro general, y ni los grandes, ni a Salomón su hermano. Ni a Salomón su hermano. Él va a ser ungido rey, la gente empieza la fiesta para ungirlo rey, pero Salomón no está ahí. Entonces Natán llama a Betsabé, Betsabé, ven acá. Mira, Adonías se va a hacer rey, nosotros tenemos que hacer algo. David todavía no se ha muerto. Y tú sabes bien, Betsabé, que Salomón es a quien Dios le dijo a David. Él va y ellos hacen una combinación para que Betsabé vaya donde David. David, óyeme tú, Salomón es el hijo mío, el que tú dijiste que iba a ser rey. Y dice en los versículos 11 al 14, le dijo Natán, ve tú primero, explícale y tan pronto tú termines, yo entro también y le explico a David. Versículo 11 al 14 está Betsabé hablando con David y en el versículo 13 David la llama, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ese es el plan. Así lo hace Betsabé. Ella entra y el versículo 18 le dice, aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Tú no dices esa orden, David. Y Adonías ha tomado el reino. Natán entra, le explica lo mismo y dice, mira, él ha matado animales gordos, versículo 25, está la fiesta hecha y el sacerdote Abiatar está ahí, los capitanes del ejército están ahí, están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, vive el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Y ahora Natán le hace la pregunta. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor, del rey, después de él? Entonces Natán agarra a David, como siempre, con una buena pregunta. Ven acá, David, ¿tú tenías esto planeado? Y no lo dijiste. No, yo no tenía eso. Pues entonces si no lo tenía planeado, Adonías se ha declarado rey, tenemos que declarar ahora mismo a Salomón rey, hacerle la contraparte para que el pueblo sepa quién es el rey. Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Betsabé se inclina, el rey David llama a Sadoc, le traen las asnas el asno de David, montan a Salomón en el asno, hacen la fiesta en Gión, vive el rey Salomón, versículo 34. Y ellos van. Y
cuando cantaba la gente, vive el rey Salomón, versículo 39, subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas, hacían grandes alegrías que parecían la tierra, se hundía el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías. Imagínese usted, hermano, usted está en la fiesta celebrando que usted es el presidente. Y de repente en el palacio aparece uno que dice, no, yo soy el presidente. Los votos fui yo que me los gané. Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, no Jonatán el otro que lo había matado, claro está. Le dice, mira, ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el sacerdote Sadoc está con él y el profeta Natán. Así que Salomón también se sentó en el trono. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo quiero ahora, hermanos, que veamos algo muy bueno aquí. Dos cosas. Versículo 50. Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. No. He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Tú estás celebrando la fiesta del rey que hiciste y ahora tienes que pedir misericordia. La primera cosa que yo quiero traer como lección es lo que Santiago dice. Mira, si tú vas a un sitio, siéntate en el sitio de atrás. Si tú vas a algún lugar que hay una fiesta grande o vas a la iglesia o vas donde hay un grupo de gente, siéntate atrás. No te sientes adelante. Va y tú estás ahí de primero y viene y dice, Señor, perdóneme, pero ese asiento es para David, no es para usted. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Que a usted lo llamen de atrás y le digan siéntese? ¿O que a usted de adelante lo llamen y le digan, mire, se tiene que ir ya para otro lado? Buscar posiciones es muy humano, es muy de humano. Yo una vez tuve un hermano que llegó a la iglesia, una familia muy era una familia muy en Santiago habla no te pongas enfrente de la gente, pero los proverbios es muy, está lleno de eso. Pero este señor viene a la iglesia y llega muy bien, y una familia muy, se veía muy bien ellos, y después del servicio viene, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Yo así. Bueno, mire, nosotros pedimos a los hermanos que quieren ser miembros de la iglesia que primero saber de dónde vienen, si son creyentes. Y segundo, tienen que pasar 8 semanas consecutivas asistiendo a la iglesia antes de pedir membresía. Y si, por ejemplo, ellos han asistido 6 semanas consecutivas y fallan el número 7, tienen que empezar otra vez las 8. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que alguien sea miembro de la iglesia simplemente porque en un culto le fue bien. En el culto de hoy puedo yo predicar bonito y la música salió muy bien, pero después empiezo yo, están los hermanos ahí tirando los textos de donde están todas esas lecciones. Cristian Puy, Jesús en Lucas 14 dice lo mismo. Proverbios 25, 6 al 7 habla de eso. Muchísimas gracias, hermanos. Así que vean el chat de vez en cuando, porque ahí están los bibliólogos, ponen todos los textos ahí. Esto es una cosa excelente. Pero
Le dijimos al hermano, no, venga regularmente y vamos a ver. A veces usted llegó el día en que la música se tocó bien, el predicador predicó muy bonito y usted cree que esa es la iglesia perfecta. Pero después vive al tercer domingo, yo digo un par de disparates en el sermón, aquel se ofende por la manera en que yo estaba vestido, lo que sea. El segundo domingo él viene. Me dice, mire, pastor, yo no tengo que, yo necesito venir los 8 domingos. Esta es mi iglesia. De hecho, yo vengo a esta iglesia a ser anciano. Jo, 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 jo. Está bueno eso. Entonces, mire, vamos a reunir esta semana. Me reuní con él durante la semana, nos tomamos un café, hablamos un rato, más nunca volvió. No busquemos posiciones, hermanos, dentro de la iglesia y aún en su trabajo. Es mejor que su jefe, reconociendo su buena labor, lo ascienda a que usted esté todos los días. Señor, mire, yo me merezco una posición más alta. Ese individuo sabe menos que yo. Adonías, perdón, hizo dos cosas que son horribles. Primero, tomar una posición que él no tenía. Y segundo, considerar a David, su padre, como muerto. Ya tú, lo que tú eres no importa. Y David desde la cama, viejo, le dice a Adonai, por fin, le dijo que no a Adonai. Un no muy importante al final, pero por fin le dijo que no a Adonai. El rey es Salomón. El rey es Salomón. La segunda cosa que quiero ver en el capítulo 1. Adonías. Señores, corríjame, pues estoy con una, yo no sé por qué se me ha metido a mí Adonai. Yo sé que no es Adonai, Adonai es Dios, ¿ok? Yo sé eso. Le aseguro que yo sé que Adonai es Dios altísimo, así que no, Adonías. La segunda cosa que quiero mencionar está en el Amén. versículo. Hermana Aura, Aura. Ujú. Toda gloria y honra sea para ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios Padre Celestial. Grande. Ahora habla, papi. Bueno, ok. La segunda cosa que quiero señalar del capítulo 1 es muy importante. Y está en los versículos 28 y 29. Cuando Natán le dice a David en el 27, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Yo quiero que veamos en los versículos 28 y 29 de David viejo, David listo para morir, lo que David dice. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vive Jehová, que es mi redentor. Vive Jehová, que ha pagado el precio para sacarme de mis pecados, del reino de mis pecados, y me ha dado su justicia. Vive Jehová, que me ha dado su gracia.
Y David, aunque es rey, le habla a Betsabé, a Natán, como un redimido, como un creyente. Entonces, David entiende la mano de Dios y David accede ya como alguien que va a irse y va a hacer las cosas, a dejarlas bien, como un redimido. Y el versículo 53 dice, y envió el rey Salomón, y lo perdón, Salomón es puesto entonces como rey, y Salomón hace algo con Adonías que indica la misericordia que había en Salomón. Le hicieron saber a Salomón que Adonías estaba agarrándose de los cuernos allá en el templo digo, no en el templo, ante el altar. Y Adonías está desesperado, me va a matar. Y Salomón lo llama. Versículo 53 dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó al del rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Vete. Vete a tu casa. La misericordia, hermanos, es buena. La misericordia no nos va a quitar un pedazo. Hacer misericordia es de valientes y de sabios. La hermana Iris dice, bueno, yo me veo ahora mismo que los salvos del Antiguo Testamento entonces eran lo mismo. Es de la misma manera que nos salvamos en el Nuevo Testamento. Exactamente, hermano. No hay ninguno que se salvó en el Antiguo Testamento sin confiar en Cristo y no hay ninguno que se salve después de Cristo sin confiar en Cristo. Todos tenemos que confiar en Cristo. El asirse de los cuernos del altar era como una solicitud de que se tuviera piedad. Era una solicitud, era una manera de decirle a la gente, yo me rindo, pero como veremos en un momento más tarde, él se agarró otra vez y dijo, si me van a matar, que me maten aquí. Yo no voy a salir. Que me maten aquí ante el altar. Y él es matado en el altar. Pero parece que él está pidiendo ahí con miedo que lo dejen vivir. Y Salomón lo deja vivir. Bien, capítulo 2. Aquí David va a morir y le da las instrucciones finales a Salomón. Y estas son instrucciones que tienen el seguir a Jehová, pero también tienen venganza. Y una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Interesante esa frase. Yo sigo el camino de todos en la tierra.
Amado hermano, amada hermana, usted se va a morir. El miedo a morirse por el coronavirus no es saludable, no es bíblico. Usted se va a morir. Es el camino de todos en la tierra. Yo voy a durar 238 años, pero aún así me voy a morir. O sea, llegamos a un punto en que le tememos a lo inevitable. Temerle a lo inevitable no es lógico. Usted se va a morir. Yo me voy a morir. Ya ahora Leo Company quiere que deje el punto que yo quería hacer y me meta esfuérzate y sé hombre. Ok, Leo, está bien. Voy a dejar el punto. Esfuérzate y sé hombre. Para ser rey, mi hijo, hay que ser hombre. Para hacer la función que tú tienes que hacer, hay que ser hombre. Para ser esposo, hay que ser hombre. Para ser pastor, hay que ser hombre. Ah, es el otro Leo. Ok. Otro pastor, tú ves. Pero hay que ser hombre, hay que esforzarse. Pero ese esfuerzo no es un esfuerzo de legalismo. Aquí estamos hablando, actúa como un hombre. Y cuidado, hermanos, qué tipo de personas nosotros estamos haciendo, especialmente en nuestros hijos. Ay, se ensució el niño. Ay, se cayó, se enlodó. Ay, no se puede ensuciar el niño. Por eso están tan enfermizos, hermano. Jugar en el lodo, ensuciarse, caerse, pelarse las rodillas, botar sangre. Eso es saludable. Nosotros ahora queremos que los niños se despierten a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y estén bien bonitos. Sí. Están hablando de que sea la misma frase en Josué 1:7. Sí, es la misma frase. Josué, esfuérzate. Pero ¿para qué debe esforzarse Salomón? ¿Para qué debe esforzarse Josué? Y ahora con el encargo que David le da, entenderemos que es el mismo encargo que Moisés le dio a Josué, que Dios le dio a Josué. Hay que esforzarse para cumplir la palabra de Dios. Pero la idea de tener niños que no se pueden cortar, que no se pueden enlodar, que no pueden tener... mira, hermanos, no es así. No es así. Estamos... Dice Chris Mayer, eso no se aplica en República Dominicana. No, hay muchos dominicanas que yo conozco que lo tienen así. No sé los demás si entienden la palabra ñoños. Argentina, ¿qué le llaman a eso? Consentidos. Que son niños que son pulcros, nada les puede tocar. Ay, ellos hacen su tarea así meticulosamente con el lápiz, no se puede caer al piso, viene alguien y se lo recoge. No, hay que ser hombre. De hecho, no, hay que ser hombre en la iglesia también, hermanos. Hay que ser hombre en la iglesia. Mira para qué tú tienes que esforzarte y ser hombre. Versículos 3.
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día en ella meditarás en ella, para que hagas y guardes conforme a todo lo que no está escrito. Josué, esfuérzate, sé valiente para que hagas lo que la escritura dice. Mira, hermanos, ser cristianos, ser cristiano, mejor dicho, es para hombres y mujeres de verdad. Ser cristianos es para hombres y mujeres de verdad. La idea de los consentidos, ay, pero hermano, tenga cuidado como usted le dice eso, porque él se puede herir. No, no. Hermano, mire, usted habló mal aquí, usted dijo esto mal, usted insultó a fulano, vaya y pídele perdón. Me acuerdo una vez que una familia me invitó a su casa, era un domingo, me acuerdo como hoy, hace muchos años. Y me llamaron: pastor, tenés que venir a la casa. Y ya yo los domingos, ya después del sermón, del servicio, ya eso es tiempo. No, para allá. Ok. Llego a la casa, me encuentro la situación de la familia y los miembros de la familia que están ahí. Y yo le dije: bueno, vamos a orar antes de comenzar. Señor, yo te pido sabiduría para esto. Y así terminando de orar, la primera pregunta que me viene a la mente es: de lo que me van a hablar hoy, ¿es de ustedes solos o hay otras personas involucradas? No, hay otras personas involucradas. Y si le entiendo correcto, ustedes me van a decir algo de esas personas, ¿correcto? Sí. Que yo necesito, le queríamos decir unas cuantas cosas de esas personas. Espérense un momento. Yo tomé el teléfono de la casa de ellos. ¿Aló? Sí. Mira, estoy en la casa de fulano de tal y yo quiero que tú y tu marido vengan porque en esta casa me acaban de decir que van a hablar mal de ti y yo no puedo escucharlos a ellos si no han hablado contigo. ¿En qué tiempo puede estar aquí? Media hora. Ok. Clean. Bueno, hermano, pero, ok, ¿le podemos decir algo en lo que ellos vienen? No, yo no puedo escuchar nada. De hecho, como usted no habló con ellos primero y usted ya pasó todos los pasos del proceso, yo tengo que llamar a un par de testigos. Fulano, ven. Que usted tiene que ser testigo de una conversación. Exactamente. Mateo 18 fue totalmente violado. Entonces, no. Tenemos que ser hombres y mujeres, los creyentes. Vemos el pecado, lo confrontamos. Hay que esforzarse, ser valiente para obedecer la palabra de Dios. No para plantar iglesias, ni hacer un edificio. Eso lo hace cualquiera. Cualquier ingeniero hace eso. Salomón, mi hijo, tú eres el rey ahora.
Tienes que esforzarte en obedecer la palabra de Dios. Tienes que hacer las cosas como la palabra de Dios dice, porque tengo una promesa de Dios para ti y para nuestra descendencia. Pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Ok, papá, yo voy a hacer eso. Ahora, después de eso, ahora David le da un par de encargos personales. Versículo 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Oye, David no le dice mátalo. David le dice, tú sabrás qué tú vas a hacer con tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Ok, Salomón? Tú tienes que ser hombre para hacer eso. Segundo, a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Tercero, a Simei, el que se burlaba de mí, al que yo invité a mi mesa, ya yo pagué mi promesa a él. A Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Yo no te mataré, pero el hijo mío te va a matar. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Yo le cumplí a la promesa que le hice, pero ese hombre no merece estar vivo. Durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad. Los días de David fueron 40 años. 7 años en Hebrón, 30 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón no sufrió las guerras que David sufrió y fue muy respetado. Bien, hay una pregunta de Charles Pérez Vargas. Deja que Charles hable, Joshua, por favor. ¿Qué tal? Muy bien. Una pregunta, Josué. Pero óyeme, Charles, recuérdate lo que te voy a decir. Sí. Este es tu único chance de hacer preguntas. Así que si esa es la pregunta más importante que tú tienes, si no, guárdala para pasar. Te voy a hacer 10 preguntas en una, entonces. Qué broma. Hazme una solamente. Dale para adelante. Una pregunta. En cuanto al Seol, ¿que entendemos que es infierno o es muerte? O sea, Ahí está refiriéndose a la muerte. No deje que vaya a la tumba en paz. okay. ¿Ok? Perdiste ya el chance. Bien. Hasta luego, mijo. Ok. Betsabe, Adonías, que está vivo y todo está bien, va donde Betsabe, la madre de Salomón, y le dice, mira, yo vengo en paz, pero quiero hacerte una petición que tú le pidas a Salomón. Adonías, el hermano de Salomón menor, va y le pide a Betsabe que le pida a Salomón que le dé a Adonías como esposa a señora, los nombres hoy mío y yo estamos enemigos.
él le pide, yo te ruego que hables al rey Salomón, versículo 17, porque no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita por mujer. Abisag es la muchacha virgen que calentaba a David, que era muy hermosa. Y perdón, hermano, que me ría. Pero Chris Mayre dice, parece que Adonías era un poco católico porque va la madre del rey a pedir permiso en vez de ir al rey. Pero Adonías quiere tomar a Abisag. Y Betsabé le dice, mira, yo voy a pasarle eso a Salomón. Cuando Salomón viene y oye eso, versículo 22, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Dáselo todo a él. De alguna manera, Salomón, aunque no se habla aquí de Abisag como una persona de Salomón, tiene un gran respeto por esta muchacha, por alguna razón, y dice, no, espérate, yo te garanticé que se la diera, que yo te iba a dar lo que tú me pidieras, pero no eso. De hecho, dice Salomón, versículo 24, ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y Adonías vuelve a Abiatar, le dijo, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado, el 25, Benaía mata a Adonías. Y el rey, hijo de 26, al sacerdote Abiatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, de ante David mi padre. Además, has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar el sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de ¿quién? De Elí en Hilo. Capítulo 2, estamos en el capítulo 2, hermanos. Oiga bien lo que está haciendo Dios. Dios está cumpliendo aquí una serie de juicios que él había dado. De Elí no va a quedar ninguno. Y a veces nosotros vemos el juicio de Jehová, que no se da, por ejemplo, aquí. Veremos que David dijo, mira, no me mate a aquel, porque yo le prometí al padre, pero ahora mátalo. No es que el juicio ha sido quitado, es que el juicio ha sido dilatado. Y Dios para con nosotros a veces nos extiende el juicio para que nos arrepintamos, aunque el juicio llega. En su paciencia, Él busca que nos arrepintamos. Y muere Abner, hijo de Ner, como dijo. Muere Joab y Simei. Dice Simei, David le da un chance. Mira, te voy a dar un chance. Vete a tal ciudad y quédate ahí. Déjame ver cuál es la ciudad que le mandó. Él lo manda, edifica. Después envió el rey a versículo 36 y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Te quedas ahí en arresto domiciliario hasta que te mueras o hasta que yo te diga. 3 años más tarde, un par de esclavos se le va y él lo va a buscar. Mire qué tipo de mentalidad tenía Simei.
Si yo salgo de mi casa, si yo salgo del recinto donde el rey me ha dado, si lo pusieron en cuarentena, me va a matar el rey. Ah, pero se me escaparon 2 esclavos. Pues yo voy a desobedecer al rey para buscar mis 2 esclavos. Él pudo haberle dicho a alguien, mira, búscame los 2 esclavos, lo que sea. Pero no. Parece esta gente que se enoja, algo así. Pues tenía que hacerlo, ya. David lo sabe y también lo mata. Y el versículo 46 termina de la siguiente manera. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. En el capítulo 3 está cuando Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. Y él pide sabiduría. Y en el versículo 7 tenemos la humildad de Salomón. Mira lo que dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y vemos aquí la humildad de Salomón. Yo no puedo. Yo soy joven y no tengo entendimiento. Pero mire, ¿qué es lo que hace a Salomón humilde y que debiera hacernos a nosotros humildes? Y está en el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Tu siervo, Salomón, va a dirigir tu pueblo que tú escogiste. Yo entiendo primeramente que no es mi pueblo, es tu pueblo. Y que tú escogiste ese pueblo. Es tuyo por posesión y por elección. Yo no puedo. Sería bueno, hermanos, que tuvieran un poquito más de pastores que pensaran así. Sería bueno que tuviéramos un poquito más de presidentes y de primeros ministros y etcétera, que pensaran así. No es mi pueblo. Dios es el soberano. Y hermanos, Dios establece, y vamos a ver la semana que viene, un poco de política. Pero Dios establece los gobiernos con sus propósitos y sus fines y sus reglas. El que gobierna, dice Dios, está obligado a gobernar con equidad, con justicia, a hacer el bien. El que gobierna no puede de ninguna manera abusar del poder. Pero pastor, lo hacen en Dominicano, lo hacen en Argentina, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Perú, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Timbuktu. Sí, pero ¿sabes qué? Cada uno de ellos dará cuenta a Dios de eso. Y yo creo que nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos que Dios es un juez justo y que no olvida. Mira aquí, a Elí, por la maldición que le echó a la casa de Elí, mató a, a Abiatar. Lo echó del sacerdocio, mejor dicho.
Y hermanos, nosotros no podemos entrar como padres, como pastores, como esposos, como dueños de negocios, como trabajadores. Tenemos que ser humildes. Esto es de Dios. El trabajo, esta compañía es de Dios en última instancia. Yo tengo que dar cuenta a Dios de eso. Así que dame sabiduría para hacer lo correcto en esta empresa, en la iglesia, donde sea. Entonces, él se da cuenta él es humilde porque reconoce que Dios es quien ha escogido a la nación, quien lo ha puesto a él ahí, y es el pueblo de Dios, no es de él. Él escoge la sabiduría y el ejemplo de su sabiduría viene cuando las dos mujeres que nacieron sus hijos y cuando nacieron los hijos, uno se murió y se acuerdan que Salomón lo trae, traemos una espada, partémosla a la mitad. Y Salomón queda bien parado. Su sabiduría se hace reconocida. Se hace reconocida. En el capítulo 4, antes de entrar al capítulo 4, en el versículo 28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué lindo sería, hermanos, temieron al pastor porque ellos vieron que la sabiduría de Dios estaba en él. No temer de miedo, pero con respeto. Cuando habla de la palabra de Dios. Cuando aconseja, aconseja con la palabra de Dios. Cuando predica la palabra de Dios. Hay sabiduría de Dios en él. Qué bueno sería si tuviéramos presidentes que dijéramos, wow, el Señor está con él. En el capítulo 4, nosotros vemos el gabinete de Salomón. Vemos que la sabiduría de Salomón se acrecienta. Y voy a leer los versículos 29 al 34, aunque se me está yendo el tiempo, pero igual a leerlo porque esto es importante. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, más que Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol. Con esos nombres tenían que ser o muy feos o muy inteligentes, una de las dos. Pero era gente reconocida como sabios. Sin embargo, Dios da a Salomón una sabiduría mayor que ellos y fue conocido entre todas las naciones y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Era músico, era entendido, escribía. Y hermano, yo le voy a recomendar, si usted no sabe tocar un instrumento, aprenda a tocar uno, aunque sea para molestar a todo el que le escucha. Pero tocar un instrumento es algo que es bueno para el alma. Oiga ahora lo que dice. Versículos 33 y 34. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amado hermano, déjeme informarle algo. Sus hijos deben ser educados de tal manera que ellos puedan hablar de cualquier tema.
Déjeme repetir eso. Usted tiene que darse una educación completa. Pueden hablar de ciencia, de literatura, con propiedad. Nosotros tenemos que cultivar nuestras mentes. En diferentes áreas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo, ¿por qué yo me estoy desapareciendo en la pared? Bueno, por la camisa que tengo, que es de color verde, entonces ya yo me embromé. Este video va a estar así medio desaparecido. Me parezco al marciano favorito. Pero ya yo sé por qué es. Tenemos nosotros, hermanos, que desarrollar mentes, leer, averiguar, investigar. No, Charles, no te voy a dar un chance. Espérate. Tenemos que leer, investigar, crecer. Y mire, hermanos, quiero que sepa una cosa. El púlpito debe ser un medio de educación. La manera en que hablamos, que decimos las cosas, que expresamos, debe tener un contenido. Cuando hablamos con las personas, ¿qué está pasando en la noticia? ¿Por qué? Cuando estudiar, ver las cosas, ver la sociedad cómo está. Las ciencias, botánica, lo que sea. Tenemos que expandir nuestras mentes. Nosotros creyentes tenemos un mundo que Dios ha creado y Dios nos ha dado a nosotros la inteligencia para conocer ese mundo. Y en cada una de esas cosas debemos aprender a ver la gloria de Dios. Ok, Charles, dime. Ya, dale, Charles, un momento. Una pregunta, José, en relación a eso que tú acabas de decir de Salomón, la sabiduría que él tenía, ¿hay alguna, no que lo diga la Biblia, pero me doy cuenta que todos los reyes lo visitaban a él? Y siempre me he preguntado, ¿alguna nación vecina, alguna nación que haya tenido curiosidad por una variable, por una duda astronómica, hayan usado esa sabiduría de Salomón para ello aventajar algunos enigmas que ha tenido la vida, ya sea del más allá, ya sea matemático o así? No, no, en realidad del más allá no, del más allá tenemos suficiente que necesitamos en la Biblia. Pero, Hasta la 10 en la clase. por Porque favor, tú apaguen los necesitas. micrófonos. No me está dejando silenciar a individuales, no sé por qué. Pero espere, papi, te voy a dejar hablar en un ratito. Ya. Ok, puedes hablar. Bien. El pastor Leonardo dice, Leonardo Ramírez, no el argentino, el dominicano, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Señor, ayúdame a entender este libro. Pídala a Dios. Yo quisiera conocer un poquito más de aquello. Pídala a Dios. Dios te va a dar la sabiduría. Pero tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos para crecer en conocimiento. Tenemos que tener mentes investigadoras. Los capítulos 5, 6, 7, está las instrucciones para construir el templo, la construcción del templo. Solamente quiero mencionar algo de esos capítulos. Y es en el versículo 3 del capítulo 5. Tú sabes que mi padre David, él llamó a Hiram, un rey de Tiro, muy amigo de David,
y claro, conocía a Salomón. Y David le dice, y Hiram había amado a David, aunque era rey de Tiro, él no te apures, Leo, Company me dio una serie de proverbios ahora mismo. No te apures, Leo. Yo voy a llegar allá cuando lleguemos a proverbios, porque hay muchas cosas que decir acerca de eso. Pero exactamente, ustedes pueden verlo en el chat. Pero Hiram, aunque era rey de Tiro, amaba a David y parece que el amor era recíproco como dos reyes. Entonces Salomón le dijo a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Dios le prometió a David, yo voy a poner a tus enemigos bajo las plantas de tus pies. Y en esa promesa, como a Abraham, cuando le dijo, en ti, Abraham, será bendita todas las naciones, es en tu semilla, en tu simiente. David, en ti, tú vas a derrotar todos los enemigos, así como el Señor le dijo a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, cuando ponga a tus enemigos bajo las plantas de los pies. Y hay aquí una promesa a David personal que es física, material, en el sentido que él conquistó a sus enemigos y murió en paz de guerra. Que en los salmos David usa, oye, Dios me prometió eso a mí, pero la promesa grande es que él promete que a su hijo, que él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Salmo 110. Capítulo 5, 6, 7. Salomón rodea todo de oro, hace una cosa enorme. Su casa también más tarde la hace, pero es algo increíble en el 7, 6, 7, 8. En el 8, el arca es traída y el arca es puesta en el lugar santísimo. Eso está en el versículo 6. Y ya aquí, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y Salomón había hecho 2 querubines con alas mucho más grandes, que iban de pared a pared. Ahora, ¿qué había en el arca? En el arca, versículo 9, ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Inicialmente estaba la vara de Aarón, maná y las tablas de piedra. Ya ahora solamente quedan las tablas de piedra en el arca. Y ahora quedan solamente, porque en realidad, hermanos, ahí está el gran significado del arca. Si alguien se acuerda, ¿qué cubría el arca? Una tapa. Y en esa tapa había 2 querubines que se tocaban las alas así. Y si usted lo ve desde arriba, formaban como un círculo, básicamente. Un rectángulo, pero era Y en el centro estaba el propiciatorio. Estaba la silla de la misericordia. ¿Qué había encerrado en el arca? La ley de Moisés. Si la ley de Moisés estuviera sentado en el propiciatorio, en el asiento de la misericordia, no hubiese misericordia. Pero la misericordia de Dios cubre
Y cuando nosotros, y dice el texto, que es ahí donde Dios entraba, al asiento, a la propiciatoria. Y la idea es, hermanos, que Dios nos vea a nosotros no con la ley, sino con su misericordia. Y cuando nos encontramos con Él en esa silla, en ese propiciatorio, en esa silla de misericordia, la ley es cubierta. Nuestros pecados son cubiertos. Es inefectiva la maldición de la ley. Y vamos a hablar de eso en Hebreos. Pero es importante, hermanos, que entendamos que el evangelio, la misericordia de Dios, cubre nuestros pecados, que la ley nos señala. Mi esposa y yo hoy hablamos acerca de ese punto y veíamos a segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18, donde Pablo hace una comparación entre el ministerio de la letra muerta, la letra escrita sobre piedra, y el ministerio de vida del Espíritu. Y dice que el ministerio de la letra en tablas de piedra, aunque era glorioso, dio paso a una gloria más eminente, que es el ministerio del Espíritu Santo. Y David trae allí el arca, Dios acepta, Salomón, y Dios acepta que esa arca entre al templo. Y entonces algo pasa, versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios se agradó de lo que hizo Salomón. Y Dios se agradó de lo que pasó en el templo. Salomón entonces invoca la promesa de Dios. Tú prometiste que ibas a tener descendencia en nuestra familia, muy bien, pero tú también prometes, ahora yo te pido, después que él sale, entonces empieza a pedir por el pueblo. Yo te pido que si pecamos, pero volvemos a ti, tú perdones. Yo te pido que si nos enfermamos, si tú mandas plagas por nuestros pecados y volvemos a ti, tú perdones. Y mantengas esto. Pero aquí hay algo importante en los versículos 31 y 34. Oigan bien lo que dice Salomón en esta oración. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que dice a sus padres. Salomón entiende que la bendición de Jehová no está en el trono, sino en el templo. Y hay un paralelismo aquí con nosotros, hermanos. La sal de la tierra somos nosotros. La iglesia debe ser esa sal llena de justicia, de equidad, de gloria a Dios, donde el pueblo, donde los impíos vean la gloria de Dios. Salomón reconoce que en realidad la justicia de Dios viene por el templo, no por el trono. Que es en el templo donde se hacen los sacrificios, donde Dios lidia con el pecado, no en el trono.
Desafortunadamente, a muchos de nosotros creyentes que creemos que la solución a los problemas de la sociedad va a venir por la presidencia, por el primer ministro, cuando nosotros sabemos que no es así. El único lugar donde que Dios usa para revelar su multiforme sabiduría a este mundo es la iglesia. Oiga, se lo voy a poner de esta manera, de una manera un poco personal. Usted y yo somos los reflectores de la gracia de Dios en este mundo. Eso es una responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Es un gran wow. En realidad, Dios obra en el mundo a través de su iglesia. No para cambiar políticos, no para hacer esto o aquello mejor. Eso no indica, hermano, que usted no participe a la medida que su país le permita. Pero en realidad nosotros tenemos que saber una cosa. Dios gobierna y Dios tiene su reino. El reino de Cristo está en su iglesia hoy. Ahora, ¿cómo responde Dios a estas peticiones de Salomón? En el capítulo 9, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos, mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Wow. Salomón, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, si hacen el bien, los bendigo. Si no, los maldigo. ¿Y qué pasó? Wow, esta gloria llena, la reina de Sabá, viene a visitarlo, le trae oros y mire, hermanos, la cantidad de riqueza de Salomón era extraordinaria. Era una cosa del otro mundo. Dice el versículo 10, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Mire cómo termina este salmo, este capítulo. E hizo el rey, versículo 27, que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Esta sociedad, por el reino de Salomón, apegado a Dios, prosperó tanto que la plata era básicamente como basura. Alguien dijo el otro día, bromeando un poco por la cuestión de, no sé, en los otros países, pero aquí
hay hubo un tiempo en que no aparecía papel sanitario por ningún sitio. No sé ustedes cómo están, pero limpiaron todas las, y nada de aparecer, nada de papel sanitario. Y dijo alguien en broma, hermanos, en broma, chiste, jocosidad, por favor. Y dijo este hermano, óyeme, ahora el papel sanitario está tan caro que podemos, que en vez de decir que vamos a caminar en calle de oro en el cielo, vamos a caminar en calle de papel sanitario. Es más caro el papel sanitario que el oro. Pero en este tiempo, Salomón tenía tanta riqueza el pueblo que la plata no, eso no, plata, no, déjate de eso. Eso es muy poco. Ahora, en este capítulo 10 hay una cosa central que voy a poner a rascarse la cabeza a todos aquellos que están viendo cómo va a ser el fin y cómo va a venir y cuándo van a hacer el templo. Y óigame bien, hermanos. Óigame bien lo que dice la renta de Salomón. La renta, o sea, lo que a él se le daba. Versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos. El 666. ¡Wow! Salomón era el anticristo. Cuidado, hermano. Hay gente que lee esto y dice, ¡wow! Era 600, le voy a decir la razón por la cual era 666. Y esto es algo evidente, obvio, que no hay que buscarle una tercera pata. La razón por la cual la renta de cada año de Salomón era 666 talentos, era porque no era 665. Si hubiera sido 665, hubiese dicho ahí 665. Pero dice ahí 666. No porque eso tiene un significado, pudo haber sido 777 y eso no hubiera hecho a Salomón ser Dios trino. Pero era rico el hombre. Era rico. Todo está tan bien, el pueblo está contento, la nación es respetada, la gloria de Dios en el pueblo de Israel, wow. Y llega el capítulo 11. Una de las palabras más hermosas en las escrituras es pero. Estábamos muertos en delitos y pecados, guiados por la corriente de este mundo, por el espíritu del aire. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero, ¿qué palabra más hermosa es esa? En ese caso. Pero aquí, todo está a la gloria de Dios, todo está bonito, el pueblo está prosperando y la primera palabra del capítulo 11 es pero. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa original, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ya hemos hablado de esto una vez, pero lo voy a mencionar otra vez. Los hijos de Dios no se casan con las mujeres del mundo.
Las hijas de Dios no se casan con los hombres del mundo. Más tarde o más temprano vas a pagar. Y la realidad, hermanos, es que son muy pocas las parejas de hombres que se han casado con mujeres impías, siendo cristianos, llamándose cristianos, y que ellas no los han arrastrado al mundo, o que ha habido siempre una división en el hogar. Todavía no me acuerdo de la primera muchacha que se haya casado con un impío, que ella se haya ganado al impío para Cristo. No estoy diciendo que no hay, hermanos. Quizás aún ese es su caso. Pero la fórmula bíblica es esta. Cuando los hijos de Dios se casan, se unen con las inconversas, o cuando las hijas de Dios se unen a los inconversos, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de esta historia, los dominicanos. Seguramente mi familia se acuerda. Pero había una hermana en nuestra iglesia en Santo Domingo, muy buena hermana, y ya estaba un poquito avanzada en edad, y ella quería casarse. Y ella fue donde mi padre y le dijo, mira, no hay hombre en la iglesia. Este hombre es un hombre un poco mayor. Él es muy respetuoso y yo quisiera casarme con él. Mi papá le dijo, felicidades, qué bueno que usted quiere casarse y que el hombre es muy respetuoso. Y yo no le voy a hablar nada malo del hombre. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce a su suegro? Y ella le dijo, sí, no, señor, no es ese que yo estoy hablando. Al suegro suyo. El papá de él es el diablo. Y es su suegro. Va a ser su suegro. Y el suegro va a vivir contigo todos los días. ¿Tú quieres casarte con ese hombre? Y ella dijo, no. Ok. Amado hermano, amada hermana, pastores, no permitan. Usted está dando a esa persona a ser arrastrada por Satanás. Nunca funciona al revés. O sea, la fórmula bíblica, no digo que no haya pasado una vez, pero la fórmula bíblica, el principio general de las escrituras es que el cristiano que se da a una inconversa o la cristiana que se da a un inconverso son arrastrados. Y el que no es arrastrado paga consecuencias duras. Y ahí falló. Llegó el punto, hermanos, en que Salomón, oiga lo que dice el versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Oiga cómo la escritura llama a ese Dios, abominable, y dice más tarde que aún en el versículo 7 adoraban a Chemo, ídolo abominable de Moab, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y yo quiero el culto a Moloch, sabemos que requería sacrificios de niños. Se parece al culto del aborto hoy.
Es un Dios que pide sacrificio de niños. Voy a cerrar, hermanos, con algo muy interesante. Y yo quiero terminar con esto para que tengamos, digo, podemos hacer preguntas si tenemos tiempo, pero quiero en la clase terminar con este aspecto porque nos va a preparar para el resto de la historia del pueblo. Se enojó Jehová, versículo 9, contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Mira cómo Dios es. Salomón, todavía te quedan muchos años de reino. Yo voy a quitarte el reino. Pero por amor a David, yo lo voy a hacer después que tú te mueras. El hijo tuyo, que tú me pediste hace un ratito, que yo te diera una casa, y yo te dije a ti, si te obedeces, te daré la casa, pues el hijo tuyo no va. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Cuando Dios dice eso, Dios está de nuevo trayendo el pacto. El siervo tuyo que va a ser el rey de Israel, sí, no te apures. Al lado tuyo yo le dejaré una tribu. El resto de las otras tribus se van con él. Pero por amor a Jerusalén, por amor a David, por amor al pacto, le tengo que dejar una tribu. Porque ni aun el pecado tuyo va a hacer que yo pare mi pacto. Así que mira lo que va a pasar. Dios empieza a levantar enemigos. Ahora la nación era muy respetada. Dios empieza a levantar enemigos en contra de Salomón, de Israel, y ellos se hacen enemigos muy fuertes. Dios también levanta, versículo 23, contra Salomón, a Rezón, junto con Hadad, y ellos están en contra. Pero el enemigo grande es el siervo que le dijo, un siervo tuyo lo va a tomar. Y ese siervo es Jeroboam. Versículo 28. 26, mejor dicho. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Este era un hombre muy valiente y Dios, Salomón lo nombró como jefe de la tribu de José. O sea, para ser el guarda allí, el encargado. Versículo 28, este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Todas las riquezas que venían por esa tribu, aunque eran 2 tribus, Manasés, Efraín, etc., él las toma. Aconteció pues en aquel tiempo, que versículo 29, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, una historia fascinante, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel,
he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Exactamente. Lo que Dios está haciendo es, yo voy ya a destruir a Israel y voy a dejar la tribu, la cual yo he prometido que va a salir el Mesías de ahí. Israel va a ser destruido. Y así como Saúl rompió el manto de la falda de la bata de Samuel, y Samuel le dijo, así ha quedado el reino roto de ti. Así mismo este profeta le da, mira, toma 10. Solamente me voy a quedar con una. En la que yo voy a obrar para traer al Mesías. El resto para destrucción. Wow. Mira lo que dice el versículo 34 y 35. Alguien, Juan Reyes Frometa, tiene su micrófono abierto. Por favor, ciérralo. 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos. Ahora. Sino que los retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo voy a seguir la promesa que le hice a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo voy a seguir la línea dorada. Yo voy a traer el Mesías. Esas 10 tribus ya no me sirven. Yo pues te tomaré a ti. Eso es el profeta hablándole a Jehová, hablándole a Jeroboam. Y tú reinarás en todas las cosas que deseará tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres los rectos delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. Mira, Jeroboam, si tú haces lo que yo te digo, si tú me obedeces, yo voy a hacer a Israel fuerte y a ti te voy a usar yo para castigar a la casa de David, a esa tribu. Pero oigan la última frase del versículo 39, mas no para siempre. Si tú me fallas, lo voy a destruir a todos de una vez y para todas, para siempre. Pero David, aunque me ha fallado, yo lo voy a castigar. Te voy a usar a ti para castigarlo a ellos. Te voy a hacer poderoso, pero no para siempre. A David, a esa tribu, yo no la voy a destruir. A ustedes sí. A ustedes sí. Por esto, versículo 40, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón, en este caso, hace lo que Saúl quería hacer. Hermanos, el entendimiento del sabio se embota con la idolatría. El entendimiento del sabio se embota
se hace nulo cuando vive en pecado. Déjenme informarle de algo, hermanos. Los pecadores, aunque se gradúen en Yale, en Harvard, en Princeton o en la universidad más prestigiosa de Argentina o de Nicaragua o de República Dominicana, son brutos. Los impíos son brutos, no importa cuántos doctorados tengan. Solamente si el pecado embrutece, exactamente. Tú te acuerdas de esa frase, ¿verdad que sí? El pecado embrutece. No importa cuando yo oigo a la gente decir que fulano que es un PhD, tiene un PhD, tiene 4, que sé yo qué, tiene 5, que batatán. Yo pienso, ¿es cristiano? Sí, es sabio. No es cristiano, no, es un bruto. Es un total patán. La sabiduría verdadera está en los cielos, en el Dios verdadero. Y aquí tenemos a Salomón, el hombre más sabio del mundo, cometiendo estupideces. Por estupideces, ¿por qué? Por el pecado. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En el capítulo 12 vemos el cumplimiento de estas cosas y cómo Israel se divide, cómo Jeroboam falla y cómo todos, si siempre hacen esa pregunta y todos son destruidos y solamente el reino de Judá queda, el reino del sur, y los babilonios lo toman. Hermanos, aún en los juicios de Dios a su pueblo, Dios no pierde su línea dorada. Dios sigue haciendo su obra. La pregunta que siempre hacen es, ¿fue Salomón salvo? Bueno, si él no fue salvo, entonces quien escribió a Proverbios, a Cantar de los Cantares, a Eclesiastés, era un impío. El hecho de que Dios destruyó así a Salomón, y vemos a Salomón aquí, que llegó en su vejez a eso, pero si leemos a Eclesiastés, quedamos convencidos de que Salomón terminó en la fe. Esa es mi opinión. Si no, ustedes saben que yo tengo un teléfono directo que puedo llamar y podemos resolver el asunto. Pero sí, David y Salomón, la vida de ellos no fueron tan diferentes. David terminó bien, Salomón termina bien, Saúl termina mal. Gracias a Dios, hermanos, que es por gracia. Que es por gracia. Bien, si hay alguna pregunta o comentario no es la línea directa de Josué, pero está bien. Amén. Ok, esa palabra me gustó, amén. Y ahí ya, ahí acabamos todo. Entonces, hermanos, vamos a reunirnos el lunes otra vez a la misma hora y vamos a entrar entonces la segunda parte de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Para ayudarles un poco, Primera y Segunda de Reyes ves la historia
desde el punto de vista del trono. Primera y segunda de Crónicas, eso lo veremos después. ¿Ok? Bien. A ver, ¿quién? Hey, Leo, ¿cómo estamos? A ver, Cristian, ¿estás vivo? Yacho, déjame que Cristian hable. Ok. Ok, Cristian, si usted puede despedirnos en oración, por favor. Que cada día podemos disfrutar y sin lugar a dudas no dejamos de pensar que son por los méritos de Cristo que nos permite disfrutar de ti, oh Padre, Amén. de tu palabra, de la comunión, de tener estos momentos, de saber de ti, Señor, de otros hermanos, de conocer más hermanos a la distancia. Gracias, Padre, por ello. Gracias por los medios que provees en medio de esta situación. Ruego que tu gracia esté con nosotros en cada día y como bien se mencionaba, Señor, rogamos tu sabiduría para andar, para entrar y salir en medio de este pueblo tan grande, Señor, que es tuyo, que tú escogiste, Señor. Gracias, Señor, por todo. Guarda nuestros corazones, que se deleiten en ti, que se gocen en ti, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes en esta reunión. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, nos vemos el lunes a las 8 de la noche.